RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en contacto desde Tacna con el señor Julio Failot, economista, analista político, director de la revista Apunte a Lápiz, ¿no? Quien tiene la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Failot, qué gusto saludarlo, muy amable, ¿cómo le va? Sí, muy bien, muchas gracias, doctor Seguí, a su disposición. Sí, bien, a 12 días de las elecciones parece ser que el proceso va a ser más reñido de lo que se esperaba, ¿no? Y ello se confirma de acuerdo a las cifras apretadas, ¿no?, de las últimas encuestas de opinión, ¿no? Me gustaría conocer su punto de vista, ¿no? A estas alturas, ¿cómo está observando usted el panorama, ¿no? Y qué fortalezas y qué debilidades pueden ir mostrando los candidatos, ¿no? Bueno, efectivamente, las encuestas nos traen nuevas revelaciones, ¿no? O sea, todos los que estaban en primera línea prácticamente se han movido, ¿no? Unos se han movido más que otros, en el sentido inverso, algunos han subido, otros bajado, de manera que la incertidumbre en torno a quiénes van a pasar a la segunda vuelta es bastante complicado, ¿no? Se ha revertido, por ejemplo, la tendencia creciente que tenía López Aliaga, y de pronto aparece un Pedro Castillo, que ha terminado por afectar a Johnny Lescano en el sur, ¿no? El debate, de hecho, ha movido el tablero electoral, ¿no? A favor de, en ese momento, lo que se les preveía como ganadores, me refiero a tanto a Verónica Mendoza como a George Forsyth, ¿no?, que le salieron victoriosos, ¿no? En el caso de Verónica ha roto un estancamiento que venía desde hace muchos meses, ¿no? Ella ha subido 2.6. La última vez que se tomó la encuesta fue el 7, ahora ha logrado un 9.6%, ¿no? En el caso de George Forsyth, ha pasado también, y ha crecido menos, pero acá lo que sorprende es la subida de Hernando de Soto, ¿no? Él ha subido de 5.8 a 8.5, ha desplazado a Keiko Fujimori y también ha desplazado a Forsyth, lo que lo hace bastante expectante, ¿no? Ahora, en efecto, ¿no?, y en honor, mirando las encuestas, quien más sube es Hernando de Soto, ¿no? Y ayer conversábamos con Patricia Zárate del IEP y ella explicaba, ¿no?, que el crecimiento de Soto, y cuando ocurre por lo general en el tramo final, siempre va en una línea ascendente, ¿no? Ahora, ella también define que va a ser muy difícil, ¿no?, poder a estas alturas definir quién puede o quiénes podrían pasar a una eventual segunda vuelta, ¿no? De tal forma que incluso si hasta hace una semana se pensaba que Johnny Lescano tenía asegurada la segunda vuelta, esto por los márgenes que se están mostrando en el último sondeo de IEP, en definitiva, no ofrece muchas garantías que se diga, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, en la recta final es bien difícil que los electores estén a los candidatos que están en tendencia decreciente, ¿no? Y sobre todo, tanto a los decrecientes como a los que están estancados, ¿no? De manera que las opciones electorales se van a pegar más hacia los candidatos que tienen una tendencia creciente significativa, ¿no? En este caso, por ejemplo, se mantiene en el escenario definitivamente Verónica Mendoza, se mantiene, digamos que un candidato del fujimorismo, que es lo que nosotros reflejamos en la portada de la revista, ¿no? O sea, ahí obviamente hay una suerte de trenza entre tres candidatos que podríamos decir forman parte del espectro fujimorista, ¿no? O sea, estamos hablando de López Aliaga, de Keiko Fujimori y de Hernando de Soto, ¿no? Entonces, estos tres candidatos, de hecho, va a tener mucho que ver quién sube y quién baja, ¿no? De manera que le dé posibilidades. De que tiene ahorita mayores posibilidades de seguir creciendo es Hernando de Soto. De Soto ha crecido significativamente y Aliaga tiene tendencia creciente,
y el caso de Keiko Fujimori se ha estancado. Lo más probable es que si es que hubiera una transferencia de votación, creo que sería a favor de Hernando de Soto. En el otro lado va a depender qué tanto siga cayendo Yori Lescano, o finalmente qué cosa es lo que va a pasar con Keiko Fujimori, ¿no? Y Forsyth, que también es otro que está expectante. Sobre todo es un candidato que expresa la antipolítica, que expresa el rechazo a la clase política y que tiene menos, digamos, menos amarre con alguien, ¿no? Todo va a depender mucho de cómo él enfrente la campaña en este último tramo, ¿no? Ahora, a estas alturas es posible definir qué candidato tiene la mayor aceptación en la región sur del país, que es una región apetecible, ¿no? Pero además que siempre en las últimas elecciones tiene una votación más que contestataria, ¿no? Entonces, más o menos ya se puede ir definiendo, perfilando que Lescano, Verónica Mendoza, Pedro Castillo pueden alcanzar el mayor número de votación, y sobre todo entendiendo que además un alto número de indecisos o gente que todavía no define sus votos en esa región. Y no, en el caso del sur la cosa como que está, bueno, a ver, te doy algunos datos, por ejemplo, que se extrae tanto de la encuesta de CPI como de la encuesta de IEP, ¿no? Por ejemplo, Lescano cae en el sur 5 puntos, y quien sube en el sur es Pedro Castillo, pero además irrumpe en el sur López Aliaga. Entonces, y en el caso de Verónica Mendoza en el sur se estanca, pero el crecimiento de Mendoza se ve explicado, por ejemplo, en su crecimiento en Lima, que es algo inusual, y sobre todo crece en el sector AB, que es donde históricamente la izquierda no tiene presencia. O sea, digamos que el debate a Verónica Mendoza ha logrado capitalizar en Lima y en el norte, que son temas que históricamente no era usual visualizar esa irrupción de la izquierda en estos segmentos que estamos hablando, ¿no? De manera que ya Verónica Mendoza no tiene la dependencia de Pedro Castillo, sino el viraje que ha dado hacia el centro ha permitido capitalizar en Lima y en los sectores ABC, por ejemplo. Ahora, ¿ese es un viraje real de Verónica Mendoza o es simplemente por estrategia de campaña? No, es parte de la estrategia de campaña, de hecho, no tiene que ver mucho que ver con el entendimiento de cómo debe desarrollarse una campaña, ¿no? Creo que sigue siendo todavía una incógnita de qué cosa es lo que va a suceder en los próximos días. Bueno, ayer ha tenido un performance interesante, cada día se pega más hacia el centro por estrategia política, pero acá lo interesante de análisis es el tema de López Aliaga, ¿no? ¿Y quién capitaliza el tema de López Aliaga? Mira, te doy un dato adicional que también extraigo de las dos encuestas, ¿no? En el caso de López Aliaga, por ejemplo, él tenía una expectativa de crecimiento. Y esta expectativa de crecimiento la ha canalizado Hernando de Soto. O sea, mejor dicho, si López Aliaga tenía una tendencia creciente y había despertado en un sector de la sociedad, llamémoslo, por ejemplo, de derecha, aun cuando suene anticuado, a mí me da la impresión que es de Soto quien capitaliza. Y en términos de encuesta, podemos ver, por ejemplo, que de Soto en el sector A-B crece 24%, casi un cuarto de la votación. Entonces, esto le ha permitido también escalar en Lima, Hernando de Soto con mayor claridad. Si él logra, por ejemplo, tener, digamos, alguna presencia en las zonas urbanas de la sierra o de la costa, probablemente le puedan ir mejor. Todavía sigue siendo un candidato de Lima, ¿no? Pero a costa de López Aliaga, ¿no? Entonces a mí me da la impresión de que si la derecha, por ejemplo, sus votos de López Aliaga tiran hacia el lado de Hernando de Soto,
posiblemente tengamos a Hernando de Soto, digamos, disputando en la segunda vuelta, ¿no? Ahora, en el lado justamente del sector de la derecha, ¿no? Tenemos a un López Aliaga que tiene un lenguaje muy confrontacional, ¿no? Tenemos a Keiko Fujimori que tiene un fuerte antivoto, ¿no? Y un Hernando de Soto que tiene un lenguaje, o me equivoco, más mesurado, ¿no? Un poco más equilibrado en términos políticos. ¿Esto lo puede ayudar a capitalizar tanto votos como de López Aliaga como de la propia Keiko Fujimori? Claro, o sea, como te decía, en ellos hay una suerte de tendencia. El tema es que Keiko Fujimori es más dura para bajar. O sea, le cuesta subir, pero también es bien difícil que pueda bajar. Yo creo que López Aliaga, bueno, a él definitivamente le queda bien el dicho del tren muere por su boca, ¿no? Él ha hecho todo lo posible para revertir su tendencia creciente, ¿no? Y lo ha logrado en tiempo récord, ¿no? La facilidad en que se miente de manera absurda, lo descubren al toque, el enfrentamiento que tiene con gente de su entorno, la improvisación que sale en cómo se eligió su candidato y la propia alianza con Antón Humala, ¿no? Que bueno, puede que no sea cierto, pero esa es la percepción que ha dejado, por lo menos en el segmento amplio, donde ha perdido fuertemente votos y donde Hernández Soto ha logrado capitalizar, o sea, esa expectativa de crecimiento la ha canalizado. Y efectivamente el discurso de Hernández Soto es un discurso más moderado y con mayores posibilidades de poder capitalizar la caída y probablemente la tendencia creciente que pueda tener, por ejemplo, en el caso de Urresti, ¿no? Si Urresti cae, lo más probable es que esos votos en este último tramo pueda favorecerlo del Hernando de Soto, ¿no? Ahora, en el caso de Johnny Lescano, ¿no? Las últimas encuestas, excepto la de el Instituto de Estudios Peruanos, ya vislumbra una caída mucho más sostenida, pero hasta hace 15 días todo el mundo no dudaba que el Lescano iba a pasar inexorablemente a la segunda vuelta, ¿no? Y ahora estamos viendo un detalle muy interesante, ¿no? Un Lescano que hace todo lo posible para tener una posición más de izquierda y una Verónica Mendoza yéndose al centro, ¿no? O sea, pero en términos reales esto es por estrategia nomás. ¿Esto le conviene a Lescano o Lescano sabe que yéndose a la izquierda puede captar votos? ¿Pero a quién le quita? Sí, hay pensado tener límites por el crecimiento de Castillo, pero además hay un tema también que, por ejemplo, ¿no? Han empezado a pasarle la factura de los destape, los errores de campaña, ¿no? Por ejemplo, su oferta electoral que le dio réditos en un momento determinado ha empezado a tener límites porque son poco creíbles ante el ojo público. Por ejemplo, la idea de los 5 millones de pesos de empleo, cuando empieza a confrontarlo, ya tiene ciertas dificultades, sobre todo cuando él complementa esta propuesta señalando de que tiene que haber ahorro público, tiene que haber un manejo adecuado del tema de la deuda externa, y el gran problema es cómo va a financiar los proyectos para generar empleos en la magnitud que él señala. Esto obviamente no resiste. Lo otro también tiene que ver con la propuesta de reducir la informalidad de 70-30%. Ya no es creíble, y menos erradicar la anemia, que es un tema que es multifactor, ¿no? Entonces, todos estos elementos aunados, yo te digo algo que es muy importante en el sur, por ejemplo, sale el destape del supuesto recorte del sueldo que le habría hecho cuando él ha sido parlamentario a sus trabajadores. Eso en el sur es muy, muy complicado, muy delicado. Entonces, ese Johnny Lescano que aparecía como un tipo honesto, honrado, incapaz de poder transar con la corrupción, eso lo ha debilitado tremendamente. Como te señalo, él ha perdido 5 puntos en menos de una semana. Y eso obviamente ha sido capitalizado mayormente por Pedro Castillo, ¿no? Entonces Pedro Castillo ahora ya no le quita votos
solo a Verónica Mendoza, sino también está empezando a afectar directamente a Johnny Lescano, ¿no? Entonces, eso de irse a la izquierda empieza a ser ya un problema para Lescano, porque empieza a competir con candidatos que empiezan a tener una tendencia creciente, ¿no? Ahora, y eso obviamente... Eso por el lado del Lescano, ¿no? Porque el Lescano, no olvidemos que el Lescano también en su momento, y eso va a ser uno de los grandes problemas justamente en la definición en segunda vuelta, ¿no? Conocer los equipos de plan de gobierno y sobre todo, ya a diferencia de otras elecciones, ahora se le exige por lo menos una hoja de ruta, ¿no? Que se instauró ya con el gobierno de Humala, ¿no? Que dijeron, tiene que presentar una hoja de ruta. Y parece ser que Lescano, de su discurso en términos de economía, de manera puntual, en términos de inversiones a la minería, Lescano ha tratado de morigerar. De hecho, no, yo no dije eso, no, yo voy a conversar con los empresarios. Pero por el otro lado, Verónica Mendoza suscribió incluso, ¿no?, un documento en Islay, en el caso Tía María, que puede resultar ciertamente una zona neurálgica, todo lo que sea, pero ese solo hecho, de una u otra manera, ya cuando quiera reflejar en segunda vuelta si verdaderamente tienen la intención de seguir propiciando inversiones, naturalmente con respeto ambiental, con respeto a las comunidades, se genera ya una duda, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ambos candidatos van a tener que entender que la minería es un motor de desarrollo y no se pueden desligar de ella? Sí, efectivamente, ahí es un tema, por ejemplo, Lescano empieza a tener dificultades porque no es fácil, después de haber tenido un discurso radical, colocarse en el centro, ¿no? Eso empieza a quitarte credibilidad y pierdes por dos lados, porque no te cree la gente que está de acuerdo con la inversión privada y tampoco te cree la gente que está en contra de la inversión privada, está metido en un gol. En el caso de Verónica es más claro, ¿no? Pero yo, si quisiera aconsejarle a Verónica Mendoza, ella tendría que plantear, porque ojo, su crecimiento ya no es por el lado izquierdo, su crecimiento de ella es por el lado del centro hacia la derecha. De manera que ella podría plantear una suerte de un gran consenso para destrabar los grandes proyectos mineros, porque en realidad el único sector que no ha tenido o que puede generar renta a mediano y a corto plazo es la minería. Y tratar de obviar la minería como elemento me parecería un error. Lamentablemente hay proyectos que son más complicados tratarlos, ¿no? Porque eso sí le costaría votos, ¿no? El caso de Tía María es más complejo, el caso de Coca son más complicados, ¿no? Pero otros proyectos creo que podría tratarlo con cierta moderación, ¿no? De manera que podamos tener a una candidata, porque además hay, estimado José, lo cierto es que hay una lectura por la forma como se configura la estructura de votos, es que la gente quiere cambios. O sea, ese es el mensaje más claro del elector y que hasta ahora nadie ha logrado satisfacer. Entonces los cambios se pueden dar por el lado de la izquierda y también por el lado de la derecha. O sea, el cambio significa las cosas no pueden seguir como han estado sucediendo, ¿no? De manera que ahí el discurso del cambio tiene que ser aterrizado más concretamente, ¿no? Que creo yo que aún todavía está en las alturas, ¿no? No, y el otro tema, que los candidatos que lleguen, el que asuma la presidencia de la República, va a tener que entrar a un sinceramiento económico, quiera o no quiera, ¿no? Nuestra economía está totalmente debilitada, ¿no? O sea, ya no tenemos las reservas que contábamos, pero lo más grave que está ocurriendo en estos momentos, no tenemos, y usted que es una persona, usted es economista, conoce muy de cerca justamente las perspectivas relacionadas al tema de la minería, no tenemos inversiones grandes a la vista, ¿no? Y eso, de una otra manera, quizá pueda funcionar en el primero, en el segundo, hasta el tercer año, pero cuando ya no hay inversiones a la vista, cuando ya no hay exploraciones, ahí se complican las cosas. ¿Por qué? Porque la gente pide trabajo, ¿no? Y en medio de esta pandemia, lo que más pide la gente es salud y trabajo, ¿no? Y si no le brindan esos dos detalles, en definitiva,
va a ser muy difícil que se pueda entrar a un nivel de transición política cualquiera fuera el gobierno, ¿no? Sí, en realidad las cosas van a ser bastante complicadas. De manera que insistir solo en el gasto público es un error, porque el empleo está estrictamente relacionado con el crecimiento de la inversión privada. Entonces ese es un elemento que tiene que hacer que los candidatos empiecen a reevaluar en este último tramo, porque ya resulta poco creíble que vamos a resolver el problema solamente con recursos públicos, y más aún cuando se sabe perfectamente que no hay más bono por un problema de recursos públicos, ¿no? Entonces la gente ha empezado a darse cuenta de ello. En el debate del día de ayer, por ejemplo, donde salió bien parado también el candidato del PPC, Alberto Bengolea. Bengolea, por ejemplo, planteó bien claro el tema, ¿no? O sea, que no solamente no es un tema solo de recursos públicos, sino cómo logramos que a partir de la inversión privada se pueda generar empleo. Y eso lo sabe la gente perfectamente. Y sabemos de que un salto al vacío es algo que difícilmente el país pueda soportar, que pueda ser incluso desapercibido por parte de los electores, ¿no? Los electores, o sea, la encuesta que sale hace poco donde señalan de que hay un 70% que está a favor del sector minero, es una señal de qué cosa es lo que está pensando el elector. Y si tú miras los planes de gobierno, salvo el candidato Forsyth, el resto de candidatos o el resto de planes de gobierno carece de una propuesta de lo que se va a hacer concretamente con el sector minero, que es un sector fundamental para el crecimiento y la recuperación de los recursos públicos, ¿no? Entonces, quien no mire eso y quien no tenga una propuesta clara, no está pensando seriamente en gobernar este país, ¿no? Muy bien, don Julio Failot. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación directamente desde Tacna. Le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, José. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. RCR, la red que comunica y une al Perú.